Bien, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Qué bueno que podemos estar por aquí para la reflexión del día de hoy. Hoy concluimos nuestra segunda semana del año 2026. Vamos a la reflexión número 7 de esta segunda semana. Esta semana número 2 del año ha versado sobre la oración, el valor de la oración para nuestras vidas, el poder de la oración para la vida cristiana, para la iglesia, para cada creyente de manera particular y para la colectividad de la iglesia. La oración es el recurso divino que nos permite comunicarnos con Él en cualquier situación de nuestras vidas, presentar cualquier necesidad y preparar nuestro corazón para oírle a Él hablarnos a través de su palabra. Hoy, al terminar la semana, tenemos el tema la oración que abre los cielos. Ayer hablamos de la oración que produce avivamiento. Antes de ayer hablamos de la oración que abre la cárcel. Hoy vamos a hablar de la oración que abre los cielos. Señor y Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio maravilloso de compartir tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas que habrán de compartir este tiempo y escuchar estas enseñanzas. Bendícelos. Permite que tu Espíritu Santo nos dé a todos la sabiduría y el entendimiento necesario, Señor, para poder comprender tu palabra y también nos dé el espíritu de obediencia para poder ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La oración que abre los cielos. El texto de hoy es: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Es uno de los pasajes que a mí más me gustan de la Biblia. Es lo que ocurrió después que Pedro y Juan habían sanado al cojo en la puerta de la Hermosa. Inició un proceso de relativa persecución y de ataque contra los cristianos porque habían hecho un milagro en nombre de Jesús, y eso empezó una persecución, lo que se puede llamar la primera persecución a la iglesia naciente. Entonces ellos acordaron congregarse en el templo, reunirse, juntarse y orar. Y qué maravilloso el poder de la oración. Y también habla del poder de la oración colectiva, de cuando los creyentes nos ponemos de acuerdo, nos convertimos en uno para orar con el mismo propósito. De modo que allí los discípulos y los creyentes, recuerde que en Hechos capítulo 2, una gran cantidad de hombres y mujeres, después del primer discurso, del primer mensaje predicado de Pedro, luego de la manifestación del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. De modo que habrá de pensarse que en aquel lugar no solo estaban los discípulos, sino que también estaban hombres y mujeres que ya se habían convertido al Evangelio y se reunieron allí y empezaron a orar: Señor, mira sus amenazas. Y empezaron a clamar a Dios y a interceder delante de Dios, no para que Dios detuviera la persecución, sino para que Dios, por encima de la persecución, le permitiera a ellos seguir predicando. Y dice la Biblia en este pasaje que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El lugar en que estaban tembló, se abrieron los cielos y fue derramado el Espíritu Santo con poder, y le dio nuevas fuerzas y denuedo para seguir predicando la palabra de Dios. Hechos 4:31. Cuando la iglesia ora unida y con fervor, el cielo responde con poder, llenura del Espíritu Santo y transformación. Cuando la iglesia ora unida y con fervor, el cielo responde con poder, llenura del Espíritu Santo y transformación. De modo que este pasaje y esta clase de hoy habla de ese poder de la oración cuando se hace en colectividad, de los creyentes unidos con un mismo propósito. Y quiero que tengan esta reflexión pendiente en mente, porque el próximo domingo vamos a hablar de la unidad y el poder de esa unidad. De modo que aquí tenemos hoy una introducción del poder de la unidad cuando esa unidad se usa para ponernos de acuerdo en oración.
La iglesia primitiva no era poderosa por sus recursos, su organización o su influencia social. En ese punto era una iglesia naciente, un pequeño grupo de personas seguidores de Jesús y por lo tanto no tenía poder humano, no tenía influencia, ni tenía una estructura organizativa, no tenía recursos materiales. De modo que la iglesia primitiva no era poderosa en recursos materiales, no era poderosa en organización porque apenas estaba iniciando su proceso y tampoco era poderosa en influencia social. Al contrario, vienen de el tiempo en que Cristo es crucificado, sepultado, resucitó, ascendió a los cielos, pero todavía en el entorno queda todo el descrédito que se promovió para tratar de negar la resurrección, etcétera, etcétera. De modo que no tiene influencia social. Es una iglesia que está naciendo contra la corriente social, pero bajo el poder del Espíritu Santo, porque ya en Hechos capítulo 2, como Cristo le dijo, no se vayan hasta que no sean llenos del poder de lo alto. Ya en Hechos 2 reciben el Espíritu Santo y salen a la calle a predicar con denuedo el mensaje del Evangelio, pero se encuentran con la oposición, de modo que su único recurso es el Espíritu Santo que le había sido dado y la convicción que tienen de que Jesús es el Mesías, porque habían compartido con Jesús y habían visto todos los hechos alrededor de Cristo, incluido su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su ascensión, pero no tenía ni recursos, ni organización, ni influencia. Su fuerza provenía de un lugar más alto, la presencia del Espíritu Santo, desatada en un ambiente de oración unida. En Hechos 4 los discípulos enfrentaban amenazas, oposición y un futuro incierto. Su respuesta no fue retroceder, sino orar juntos, juntarse para orar. Su fuerza, la fuerza de la iglesia, provenía de un lugar más alto, la presencia del Espíritu Santo. Eso no ha cambiado hoy. No importa cuántos recursos tenga la iglesia hoy, no importa cuánta organización tenga la iglesia hoy, no importa cuánta influencia pueda tener la iglesia hoy, la fuente de su poder sigue siendo la misma, el Espíritu Santo. Y se desata el Espíritu Santo en un ambiente de oración. Se desata el Espíritu Santo a favor de la iglesia en un ambiente de oración unida. Cuando levantaron una sola voz, algo extraordinario ocurrió. El lugar en que estaban tembló. No fue un temblor natural, sino una manifestación divina. Recordamos aquí la clase cuando hablábamos de la oración que abre las cárceles. Pablo y Silas estaban orando y alabando al Señor en la cárcel y de repente hubo un estruendo y la cárcel, el lugar, tembló. Aquí, cuando los discípulos empezaron a orar juntos, cuando se levantaron a una sola voz, algo extraordinario ocurrió. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió en la cárcel con Pablo y Silas. El lugar tembló. No fue un temblor natural, como no fue natural el temblor en la cárcel, sino una manifestación divina, como fue una manifestación divina frente a Pablo y Silas en la cárcel. El cielo respondió a la oración de un pueblo unido, igual que el pueblo respondió a la oración de Pablo y Silas. El cielo respondió a la oración de Pablo y Silas en la cárcel. Dependiente y lleno de fe, un pueblo unido que depende de Dios y que está lleno de fe en ese Dios en el cual cree. Y el resultado fue aún más poderoso. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo extraordinario no fue que el lugar tembló, como tembló la cárcel de Filipos, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó en la cárcel de Filipos? Todas las puertas de la cárcel se abrieron y todas las cadenas de los presos se rompieron. Aquí otra vez, esa presencia de Dios que bendice a todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron valentía para cumplir la misión. Entonces predicaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia primitiva empezó a recibir y a enfrentar amenazas, oposición y presión. Sin embargo, su respuesta no fue el miedo ni la retirada, sino la oración unida. Ellos no tuvieron miedo, ellos no se retiraron, ellos no dejaron la calle, ellos no abandonaron su mensaje, ellos se reunieron para orar.
En lugar de pedir escape, pidieron valentía y poder. Ellos no fueron a pedirle al Señor, Señor, impide nuestra persecución, líbranos de esta persecución. No, ellos no fueron a buscar manera en que Dios los sacara de esa situación. Ellos, si vamos a leer el pasaje, nos vamos a dar cuenta que ellos en ningún momento le dijeron a Dios que les quite esa tribulación. Ellos le dijeron al Señor, Señor, mira sus amenazas y concede que nosotros prediquemos con denuedo tu palabra. De modo que ellos dijeron, permite que nosotros, a pesar de esas amenazas, a pesar de esa oposición, a pesar de esa persecución, sigamos cumpliendo con la misión a la que tú nos llamaste, que es predicar el mensaje del Evangelio. A veces nosotros estamos orando para que el Señor nos libre, para que el Señor nos saque, para que el Señor nos evite, para que el Señor nos abra o nos cierre puerta convenientemente. Pero no estamos pidiéndole al Señor, dame fuerza para a pesar de todo poder hacer lo que tú quieres que yo haga. Dame fuerza para que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las persecuciones, de la ignorancia alrededor nuestro, a pesar de que la gente se levante contra nosotros, dame fuerza, Señor, para seguir adelante. Muchas veces estamos pidiendo al Señor que nos quite el problema en vez de decir, Señor, yo voy adelante a pesar del problema. Y otra vez tengo que citar aquí a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando fueron amenazados de ser entrados en el horno de fuego, ellos le dijeron, nosotros servimos a Dios, un Dios que tiene poder para librarnos de tu mano y de tu horno. Y si no nos libra, nosotros de todo modo no nos vamos a postrar. Una generación de creyentes que esté dispuesto a seguir haciendo la voluntad de Dios, a seguir cumpliendo la misión que les fue encomendada, a pesar de que las pruebas, las tribulaciones, las amenazas, las persecuciones estén presentes. De modo que estos creyentes, apenas empezando la iglesia, no le pidieron al Señor, Señor, evita las persecuciones. Ellos le pidieron al Señor, Señor, danos fuerza para seguir predicando tu palabra, a pesar de las persecuciones. Pidieron valentía y poder. Y Dios respondió de manera sobrenatural. Este pasaje nos muestra que la oración colectiva no solo sostiene a la iglesia, sino que abre los cielos para que el Espíritu Santo se derrame con poder. Este pasaje nos recuerda que la oración no solo cambia circunstancias, la oración cambia atmósferas. Había una atmósfera de persecución, había una atmósfera problemática, había una atmósfera de ataque y de limitación contra la iglesia. El Señor cambió las circunstancias, pero el Señor cambió la atmósfera. El Espíritu Santo cubrió la atmósfera de la ciudad. La oración colectiva abrió los cielos. La oración colectiva fortaleció la fe. La oración colectiva renovó la pasión. Y la oración colectiva incendió el fuego del Espíritu Santo. Me gusta eso. La oración colectiva abrió los cielos. La oración colectiva fortaleció la fe de los creyentes. La oración colectiva renovó la pasión por la misión y el trabajo que Dios le había encomendado hacer. Y la oración colectiva encendió el fuego del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Cuando la iglesia ora unida, el temor se desvanece, la esperanza se enciende y el poder de Dios se manifiesta. Cuando la iglesia ora unida. Cuando la iglesia ora unida, el temor se desvanece, la esperanza se enciende y el poder de Dios se manifiesta. La llenura del Espíritu Santo no es un evento aislado, sino una experiencia continua. Y una de las maneras más profundas de experimentarla es en comunidad. Cuando nos reunimos para celebrar culto al Señor, cuando alabamos y adoramos a Dios juntos, cuando oramos juntos, experimentar la manifestación, la llenura del poder del Espíritu Santo en la colectividad es algo maravilloso. Todos venimos a la comunión de la iglesia, todos venimos con gozo y alegría a orar, a adorar a Dios, a cantar, a bendecir su nombre. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, todos somos fortalecidos, todos somos alimentados espiritualmente, los enfermos son sanados, los atados son liberados. Somos bendecidos colectivamente. De modo que la llenura del Espíritu Santo no es un evento aislado, sino una experiencia continua. Y una de las maneras más profundas de experimentarla es en la comunidad de los creyentes. Cuando la gente se dice que puede ser salvado sin congregarse e ignora el poder de estar congregados juntos y obvia esa necesidad, está errando.
porque en la colectividad la manifestación del Espíritu Santo alimenta y fortalece a todos. Y este mismo ejemplo nos lleva a persuadirnos de esa necesidad. Cuando fueron amenazados Pedro y Juan y se empezó a levantar una persecución contra ellos, Pedro y Juan recurrieron a la colectividad de los creyentes. Convocaron a los creyentes al templo, se reunieron en el lugar que acostumbraban a reunirse y juntos oraron. Y allí en comunidad, en la colectividad, se derramó el Espíritu Santo y le dio poder y denuedo a todos. De modo que no podemos ignorar el poder de congregarnos, porque la misma palabra dice que no debemos dejar de congregarnos. Cuando hubieron orado, la oración debe ser el punto de partida. El pasaje, el versículo dice cuando hubieron orado, o sea, su punto de partida fue orar. No fue levantarse en huelga y en protesta contra las autoridades religiosas y políticas que le perseguían. Su punto de partida fue orar. Su primera decisión fue reunirse para orar. ¿Qué hacemos cuando estamos en pruebas, en dificultad? Cuando enfrentamos oposiciones y amenazas. El primer punto de partida debe ser la oración. La respuesta divina vino después de la oración. La iglesia no actuó primero, oró primero. La iglesia no actuó primero en cosas materiales y humanas, en diligencias políticas y tratar de ganar influencia a través de las relaciones humanas, sino que la iglesia usó la influencia que tenía a Dios, hablando con Dios a través de la oración, logró lo que no habrían de lograr hablando con las autoridades políticas y religiosas, de modo que el punto de partida debe ser la oración. La oración unida es el motor del mover de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No habla de si se humillare una persona. Luego el avivamiento comienza persona a persona, pero cuando Dios habla de la necesidad de humillación, habla de la humillación de la colectividad. Si se humillare mi pueblo, la oración unida es el motor que mueve a Dios. El avivamiento debe ser un mover que inicie conmigo personalmente, pero para poder correr necesita la colectividad. El lugar tembló. Es una respuesta inmediata de la oración. Es una respuesta de Dios a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Ese pueblo que está siendo perseguido, que puede ser tentado a debilitarse y a tratar de darse por vencido, cuando recurre en primer orden a la oración, Dios responde afirmativamente y muestra su poder. El lugar en que estaban reunidos tembló. Se hizo presente la manifestación del poder de Dios. El temblor simboliza la intervención sobrenatural del cielo, además de que habla de una muestra de poder y de autoridad sobre la naturaleza. Manifiesta, revela el poder extraordinario de Dios. Además, la iglesia descubre que Dios está pendiente para respaldarle, para apoyarles y para manifestar su poder a su favor cuando ellos oran en unidad. Dios confirma su presencia cuando su pueblo clama. El trabajo de la iglesia no es un trabajo que lo hacemos solos. El trabajo de la iglesia no es un trabajo que lo hacemos sin compañía. Hay alguien que nos está vigilando, cuidando, respaldando, apoyando, que es Dios. Solo que ese apoyo lo sentimos más continuamente y con mayor denuedo cuando vivimos la vida cristiana en armonía, en unidad, y cuando somos capaces de juntarnos para orar, adorar, alabar a Dios con denuedo, demandando de Él que nos fortalezca para hacer el trabajo y la misión que Él nos encomendó. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. El primer paso fue la oración. Lo segundo que pasó fue la respuesta de Dios, y en esa respuesta de Dios hay una bendición para todos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo para todos una renovación espiritual. No fue una experiencia para unos pocos, sino para todos. Dios es inclusivo. Dios quiere bendecirnos a todos. Dios no tiene hijos favoritos. Dios quiere bendecirnos a todos, de modo que cuando Dios se manifiesta en la colectividad, todos los que están ahí presentes tienen la misma posibilidad y oportunidad de ser bendecidos. De modo que la respuesta fue una bendición de renovación espiritual para todos. Cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Cuando se manifestó el Espíritu Santo aquí en Hechos capítulo 4, en un tiempo de oración colectiva, cuando empezaron a ser perseguidos, el Espíritu Santo vino y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo capacita, fortalece y transforma al creyente. Todos los creyentes necesitamos la manifestación del Espíritu Santo. En la iglesia pentecostal se necesita la llenura del Espíritu Santo. No es un vicio, no es una dependencia del Espíritu Santo como depende el adicto de las drogas. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas cada día. Y como iglesia necesitamos esa fuerza porque es el poder que Cristo dejó establecido que habría de acompañar a la iglesia para el cumplimiento de la misión. No podemos cumplir con la misión solos sin el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Y la llenura del Espíritu Santo nos va a capacitar, nos va a fortalecer y nos va a transformar. Lo otro que pasó es que como resultado también hablaban con denuedo. Es un resultado visible. Ahora ellos podían hablar sin miedo el mensaje del Evangelio. Ahora ellos podían comunicar con más claridad el mensaje del Evangelio. Ahora ellos podían comunicar con más fervor, con más gozo, con más alegría, con más valentía el mensaje del Evangelio. Cuando los creyentes somos llenos del Espíritu Santo, cuando la iglesia es impactada por el poder del Espíritu Santo, cuando vivimos la experiencia de la manifestación del Espíritu Santo, los creyentes recibimos denuedo, recibimos gozo, alegría, entusiasmo, gozo, alegría que nos impulsa a hablar con denuedo el mensaje del Evangelio, a compartir el mensaje del Evangelio con la gente que está a nuestro alrededor, a contarle con alegría lo que Dios está haciendo en nuestra vida, a compartir el testimonio de fe de lo que Dios está produciendo en nosotros, de lo que Dios está haciendo a favor de otros. La llenura produce valentía y quita la pasividad y el miedo. La oración que abre los cielos impulsa a la iglesia al cumplimiento de la misión. Aleluya. La iglesia primitiva no tenía recursos, no tenía edificios, no tenía influencia, pero tenía poder. Poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios. Dios con quien contaban y a quien podían ir en oración ferviente y colectiva a demandar de él fuerza, apoyo para poder seguir cumpliendo la misión que le fue encomendada. Una vida de oración ferviente y unida fue la clave de la iglesia primitiva para cumplir la misión. Cuando la iglesia ora, el cielo responde. Cuando la iglesia busca la llenura del Espíritu, Dios derrama poder. La oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones, renueva fuerzas y enciende la valentía. La oración no solo cambia circunstancias, la oración cambia corazones, renueva fuerzas y enciende la valentía y el fervor en nosotros. Permitamos que la oración cambie nuestro corazón y que cambie el corazón de gente alrededor de nosotros. Permitamos que la oración cambie el corazón de la gente por la que estamos orando para que el Espíritu Santo pueda alcanzarlos y redarguirlos y guiarlos al arrepentimiento. ¿Cuál es la aplicación práctica de la reflexión de hoy? Aplicación práctica. Esta semana, busca un momento para reunirte con otros creyentes, con tu familia, en tu célula, grupo pequeño, con tus amigos de la iglesia y oren juntos. No perdamos la bendición, hermanos, de venir a la iglesia y de juntarnos como colectividad, como congregación, como iglesia del Señor, para orar juntos en la presencia de Dios. No busquen palabras elaboradas, busquen la presencia del Espíritu Santo. No vamos a hacer oraciones intelectualizadas, vamos a hacer oración de corazón, hablar con Él sobre la fuerza que necesitamos y la disposición que tenemos de cumplir con su propósito y su voluntad. Vamos a decírselo en oración. Pidamos valentía, pidamos renovación, pidamos llenura y poder para vivir la fe con convicción. Cree que cuando el pueblo ora unido, los cielos se abren y Dios se mueve con poder. De modo que esta semana, la motivación, la reflexión, este día, hoy, es alimentarnos de la oración colectiva, a no rechazar el tiempo en que nos proponemos y promovemos reunirnos en la colectividad de la iglesia para orar juntos. Reúnete con otros creyentes para orar. Busca la llenura del Espíritu Santo con humildad y expectativa juntos.
Clamen por valentía, poder y un mover fresco del Espíritu Santo en la iglesia. Haz de la oración en comunidad una práctica constante, no ocasional. Que ojalá que cada vez que tengamos tiempos de orar en colectividad, todos estemos gozosos, contentos por estar ahí presentes, porque sabemos que en ese tiempo se desata una bendición espiritual que nos alcanza a todos. La oración que abre los cielos es la oración unida, ferviente y expectante. Dios sigue respondiendo con poder cuando su pueblo clama. Que seamos una iglesia que ora hasta que el lugar tiemble, hasta que el Espíritu llene, hasta que la valentía despierte. El cielo se abre cuando la iglesia ora. Que seamos una iglesia que ora hasta que el lugar tiemble. Si empezamos a cantar, este lugar tiembla. Si empezamos a orar, enseguida hablamos en lengua, dice el coro. Que seamos una iglesia que ora hasta que el lugar tiemble, hasta que el Espíritu llene, hasta que la valentía despierte y hasta que el cielo se abra. Porque cuando la iglesia, el cielo se abre, cuando la iglesia ora. Preguntas de reflexión para hoy. ¿Qué diferencias notas en tu vida espiritual cuando oras solo y cuando oras en grupo? ¿Has notado la diferencia? Es importante que empieces a tratar de visualizar la diferencia en tu propia vida, en tu propia experiencia que hay cuando oras solo y cuando oras unido a otros hermanos o unidos en la colectividad de la iglesia. ¿Qué áreas de tu vida necesitan una nueva llenura del Espíritu Santo? ¿En qué áreas de tu vida necesita la llenura del Espíritu Santo? Fervor para evangelizar, fervor para predicar, fervor para enseñar, fervor para obedecer, fervor para ser fiel. ¿Qué área de tu vida necesita un impulso del Espíritu Santo? No te des por vencido. La iglesia primitiva no se dio por vencido. Fue a orar, a buscar la llenura y el fervor para seguir cumpliendo con lo que Dios le llamó. ¿Qué pasos puedes tomar esta semana para cultivar una vida de oración más unida y expectante? ¿Qué pasos puedes tomar esta semana para cultivar una vida de oración más unida y expectante? Piensa en lo que puedes hacer para fortalecer tu vida de oración y más que eso también para integrarte a los tiempos de convocatoria de oración colectiva, porque es importante que como iglesia nos reunamos para orar y demandar la manifestación del poder de Dios. Así que la oración colectiva es la oración que abre los cielos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana iniciamos nuestra tercera semana, la semana que inicia mañana. Vamos a hablar sobre la virtud cristiana más grande, que es el amor. Que Dios les bendiga.